Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar con el proyecto integrador de nuestro módulo 18, el cual se llama En un tiempo. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El proyecto integrador en verdad está sencillo, lo que piden ya lo hemos hecho antes y en ese sentido creo que no nos va a costar trabajo hacerlo. Entonces trataré de ser breve. Como siempre, les pido que por favor lean con mucho cuidado todas las instrucciones. Yo ya no las voy a leer y solamente voy a hacer pues las cuentas. Para empezar, nos dicen que hay una asociación que está juntando latas o botellas. Y la actividad nos dice que esta ecuación que estoy escribiendo ahorita es la ecuación que nos va a decir cuántas latas hay en cada semana. Entonces la función o la ecuación es f de x igual a menos x cuadrada más 10x. X la vamos a considerar en semanas, que es la variable independiente. Y f de x nos indica el número de latas que se juntaron en la semana, en la semana correspondiente. Y está dada en cientos. Ahorita se va a entender a qué me refiero con esta parte de que está dada en cientos. Por ejemplo, ahorita que nosotros calculemos f de x1, f de x1 va a ser igual al número de latas juntadas en la semana 1. Entonces, esto lo que acabo de escribir, pues es únicamente para entender bien el problema. Ahora, en el punto 2 de la actividad, nos piden realizar un bosquejo de la gráfica. Como si ya se imaginarán, vamos a utilizar GeoGebra para hacer ese bosquejo. Entonces, le voy a poner uno nuevo para hacer el bosquejo desde cero o la gráfica, porque no lo vamos a hacer un bosquejo, nosotros vamos a graficarla completamente. Aquí vamos a hacerlo de nuevo. No sé qué, hice lo mismo que la otra vez. Ahí está. En vista algebraica. Voy a cerrarlo para que... Perdón por estarme tardando ahorita en esto. Ya está. Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es graficar esta ecuación. Menos x cuadrada más 10x. Entonces en GeoGebra ya sabemos que tenemos que poner aquí menos x cuadrada más 10x. Le damos Enter y ahí está la gráfica. Si se fijan, ahorita la gráfica no aparece, la parte que nos interesa no aparece en la pantalla. Y para no tener que estar moviendo tanto la pantalla, le voy a cambiar la escala a los ejes. Le doy clic derecho. Esa no me sirve, le doy clic derecho y aquí está. Y esto ya lo hemos hecho también en otras actividades. Voy a poner escala 1 a 5. Entonces al hacer eso, ahora sí logro
que la parábola, que la parte que me interesa, sí se vea toda en la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer también es tabular los datos. Entonces, hoja de cálculo, aquí está. Esto ya lo voy a hacer rápido porque ya lo hemos hecho en otras actividades. Le voy a poner X, aquí le voy a poner f de X igual más f. Le damos Enter. Aquí luego vamos a graficar desde 0 y le vamos a sumar de 1 en 1 porque las semanas vamos a considerar la semana 0, la semana 1 y así sucesivamente. Aquí A2 más 1 le damos Enter y lo arrastramos para copiarlo hasta donde queramos. De hecho, solo vamos a necesitar hasta el número 10 porque x igual a 0 va a ser cuando iniciaba el tiempo. X igual a 1 va a ser las latas que se juntaron en la primera semana. X igual a 2 va a ser las latas que se juntaron en la segunda semana. Y así hasta X igual a 10, que es el número de latas que se juntaron en la 10ª semana, que como se ve en la gráfica va a ser 0. Entonces aquí f de x le damos f de a2, perdón, f de a2 para que me grafique bien y arrastramos. Entonces ahí está. Ahora, como queremos que, fíjense, ahorita lo que voy a hacer, como x está dado en cientos, y aquí lo dijimos, yo necesito este número multiplicarlo por 100. Vean, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto. Si yo pongo un punto sobre la gráfica, ahí está, el punto A. Si yo pongo el punto A para que la X sea 1, por ejemplo, ahí está. En X igual a 1, que sería aquí, Y vale 8.9. Es decir, bueno, y de hecho el valor exacto tendría que ser 9, como está aquí. Entonces, eso querría decir que en la semana 1 solamente se juntaron 9 botellas o 9 latas, pero para que el problema sea más realista, por eso yo prefiero multiplicarlo por 100 para pensar que en la primera semana se juntaron 900 botellas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta casilla es lo que está a la izquierda, que es la casilla B2, perdón, lo que está a la izquierda, que es la casilla B2, lo voy a multiplicar por 100. Le doy Enter y ya después nada más arrastro. Entonces, con estos resultados son con los que voy a trabajar. Es decir, que en la semana 2, que en la semana 0 había 0 botellas. Pero en realidad en el problema nos dicen que inicialmente ya se contaban con 20,000 latas. Eso habría que también escribirlo. Inicialmente se cuenta con 20,000 latas. Entonces, ahora sí podemos hacer una tabla. En la tabla podemos poner una columna que es el que va a corresponder a las semanas, latas juntadas esa semana, latas juntadas en esa semana y latas totales. Entonces, en nuestra tabla lo podemos hacer así. En la semana 0, es decir, cuando inició el tiempo, pues obviamente en esa semana no se tenían, como es la semana 0, en esa semana le ponemos una raya, pero ya tenían inicialmente 20,000 latas. Ahora, para la primera semana, es decir, para la semana 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular f
de X1, porque f de X1 nos va a decir cuántas latas se juntaron en esa semana. Entonces, f de X1, aquí nos dice, en la primera semana se juntaron 900 botellas. Entonces, en esa semana se juntaron 900 botellas. Entonces, latas totales va a ser lo que había inicialmente, que es 20,000 más las 900 que se juntaron en esa semana. Y el total, pues ya ustedes lo sacan. Ahora, en la segunda semana, pues, ¿cuántas latas habrán juntado en la segunda semana? Pues f de x2. ¿Cuánto es f de x2? Aquí lo tenemos. En la segunda semana se juntaron 1,600 botellas. Entonces, aquí ponemos esa cantidad. En la segunda semana se juntaron 1,600 botellas. Ahora, ¿cuántas latas tenemos en total? Tenemos en total las 20,000 que había en un inicio, más las 900 de la primera semana, más las 1,600 de la segunda semana. Es decir, las latas totales ahora serían 20,900 más las 1,600 de la segunda semana. Y así, si yo quiero saber cuánto se juntó en la tercera semana, eso es fácil. En la tercera semana se juntaron 2,100 botellas. Y para saber cuántas son las latas totales, habría que juntar, para saber cuántas latas hay en total al final de la tercera semana, hay que sumar lo que está aquí más lo de la tercera semana. Eso ya lo hacen ustedes con calma. Bueno, a ver, vamos a hacer ese 1,600 más 900 son 2,500. Entonces son 22,000. Aquí le puse un cero de más. Este cero no iba aquí. Los 22,500 más las 2,100 de esa semana. Ahora, en la cuarta semana, f de x4. En la cuarta semana, que es f de x4, esta es la tercera semana, esta es la cuarta semana. En la cuarta semana, nuestra gráfica nos dice que se juntaron 2,400. 2,400. Ahora, en total, se juntaron 2,500, si no me equivoco, son 24,600. Si me equivoco, ustedes lo hacen con calma, por favor. 24,600 más 2,400. Y ustedes aquí ponen ya bien el resultado de todos estos. Y así, nosotros podríamos ir haciendo los demás. Ahora, lo interesante es que, fíjense, aquí nos dicen, ¿cuál es el punto máximo del número de latas que se recolectan? Para saber cuál es el número máximo de latas que se recolectan, pues lo único que tenemos que hacer es mirar la gráfica. Si nosotros nos fijamos, es como muy claro que el mayor número de latas que se recolectan es justamente en el vértice de esta parábola. Y en ese vértice, el punto X, y ese vértice se alcanza en la semana 5 y se juntan 2,500 botellas en esa semana. Entonces vean, en la primera semana se juntaron 900 semanas. Perdón, en la primera semana se juntaron 900 botellas. En la segunda semana se juntaron 1,600. En la tercera semana se juntaron 2,100. En la cuarta semana se juntaron 2,400. En la quinta semana 2,500. Y a partir de la quinta semana, es decir, por ejemplo, en la segunda semana, en lugar de subir, ya bajó. Es decir, en la quinta semana se juntaron 2,500, pero en la sexta semana ya se juntaron menos, 2,400. Y lo cual es entendible, eso sí pasa como en la realidad, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a juntar latas, los primeros días juntaríamos mucho, pero llegaría cierto día en que ya no juntaríamos tantas, porque, por ejemplo, si estuviéramos juntando latas, no sé, en nuestra colonia,
a partir de un cierto día las latas se acaban y entonces ya nos costaría cada vez más trabajo conseguir latas. Lo que quiero decir es que este proceso sí parece, a mi manera de ver, razonable. Entonces, lo que quiero decir es que desde la semana 0 hasta la semana 5, cada semana se juntan más botellas, pero a partir de la semana 5 se juntan menos botellas cada semana. Y en esta gráfica lo que estaríamos viendo es que en la última semana ya no se junta, en la semana 10 ya no se juntarían botellas. Es decir, podríamos pensar que en esa semana, que sería esta, ya no se juntó ninguna botella porque pues ya se acabaron las botellas. Entonces, esa es básicamente la idea de esta actividad. Entonces, aquí nada más nos piden realizar un bosquejo de la gráfica que representa la ecuación y con ayuda de la gráfica responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el punto máximo? Es que para mí está un poco mal redactado. ¿Cuál es el punto máximo del número de latas que se recolectan? Entonces, en el inciso A, yo podría escribir lo siguiente. Para el inciso A, yo lo pondría así. ¿En qué semana se recolectaron más latas? Entonces, nosotros tendríamos que responder, por ejemplo, a partir de la gráfica, vemos que en la semana 5 se recolectaron, y vamos a la gráfica, se recolectaron semana 5, aquí está, 2.500 botellas, se recolectaron 2.500 botellas. Ahora, esta pregunta ustedes la pueden en su trabajo colocar de mucho mejor manera si, por ejemplo, yo les recomiendo que en su trabajo completen esta tabla. O sea, aquí hagan todas las cuentas que faltan para que lleguen al total, para que en cada renglón pongan bien el total. Y lo que les recomiendo es que hagan todos los pasos. Aquí nada más hice hasta la cuarta semana. Ustedes hagan todos los pasos hasta llegar a la semana 10. Eso ya es muy sencillo. Entonces, en la semana 10 se van a ver recolectado en esa semana 0 latas y hagan aquí las cuentas para que vean cuántas latas se juntaron hasta la semana 10. Entonces, si se fijan, en la primera semana 900, en la segunda semana 1600, en la tercera semana 2100, en la cuarta semana 2400, y así. Pero a partir de la quinta y sexta semana, estos números van a empezar otra vez a hacerse más pequeños hasta llegar a 0. Entonces, completen la tabla y a partir de eso van a poder contestar con mayor claridad en qué en qué semana se recolectaron más latas. Y la respuesta, insisto, es en la semana 5 que se recolectaron 2.500 latas. Ahora, también dice, así como el tiempo en el que ya no se recolecta nada. Entonces, lo mismo. En la gráfica se ve que en la semana 10 ya se recolectan 0 latas. Entonces, y si por ejemplo nos pasamos de la semana 10, por ejemplo, a la semana 11, se estarían recolectando un número negativo de latas. Eso en la realidad no tiene sentido. Por eso nosotros consideramos solamente el punto desde 0 hasta 10, porque en la realidad solamente los números positivos tienen sentido en este problema porque estamos hablando del número de latas que se juntan. Por eso en nuestra tabla solamente hay que considerar
hasta el número 10, hasta la semana 10. En la primera semana se juntaron 0 latas, pero había 20,000 iniciales. En la segunda semana 900, en la tercera semana 1600, en la segunda semana 1600, en la tercera semana 2100, en la cuarta semana 2400, en la quinta semana 2500, en la sexta semana 2400, en la séptima semana 2100, en la octava semana 1600, en la novena semana 900 y en la décima semana 0. Esos datos, como ya dije, y lo digo por última vez, hay que integrarlos en una tabla como esta y hacer todas las operaciones para ir viendo con exactitud cuántas latas se juntaron. Entonces, en la primera semana, en total se habrían juntado 20,900. Ahora, en la segunda semana, en total se habrían juntado 22,500. Aquí ya no me va a caber. Lo que quiero hacer es como ponerles la muestra de que vayan poniendo bien todos los resultados. Pero creo que ya se entendió, estoy seguro que ustedes ya entendieron bien cómo llenar esta tabla. Con esa parte quedaría completada esta parte. Entonces, ¿en qué semana ya no se recolecta nada? Yo lo escribiría así. ¿En qué semana ya no se recolecta nada? Y tendríamos que responder, a partir de la gráfica vemos que en la semana 10 se recolectan 0 latas, que esa sería la respuesta. Ahora, en la pregunta, en el inciso B, dice, ¿cuál es la relación que existe entre el tiempo y el número de latas que se juntaron? Pues la relación que existe es que en un inicio, si avanza o si en un inicio, si crece el número de semanas, también crece el número de latas que se recogen. Pero a partir de la semana 5 vemos que si crece el número de semana, ahora decrece el número de latas. Insisto, eso con la tabla va a quedar mucho más claro. Al inicio, conforme van aumentando las semanas, también va aumentando el número de latas que se recogen, pero a partir de la semana 5, si aumentan las semanas, disminuye el número de latas que se recolectan. Ahora, eso respondería esta parte. ¿Cuál es la relación que existe entre el tiempo y el número de latas que se juntaron? Ahora, ¿cuál sería el total de latas en el punto máximo? Fíjense, esta parte, ¿cuál sería el total de latas en el punto máximo? Ya lo hicimos porque en f de x5, vean, aquí le voy a poner, sabemos que el punto máximo está en la semana 5. En la semana 5, es decir, en f de x igual a 5, sabemos que se juntaron, aquí está, 2,500. Sabemos que en esa semana se juntaron 2,500, pero en la semana 4 ya había, si no me equivoco, 27,000, si no me equivoco, ya había 27,000 latas, más las 2,500 que se juntaron en la semana 5. Eso daría como total 29,500, si no me equivoco, 29,500. Este resultado, por ejemplo, es el que nos están pidiendo en esta pregunta. ¿Cuál sería el total de latas en el punto máximo? Es decir, como ya sabemos que el punto máximo se alcanza en la semana 5, entonces, ¿y cuál sería el total de latas en el punto máximo? Vamos a hacerlo con calma, que son 29,500. Aquí para contestar esa pregunta,
cuál sería el total de latas en el punto máximo. Entonces nuestra respuesta tendría que ser, como ya vimos que el punto máximo, el punto máximo es x5, o sí, x5, que es x5, x igual a 5, pues. Entonces, a partir de la tabla, ya no quiero escribir todo eso, entonces a partir de la tabla vemos que hasta esa semana, hasta la semana 5, se tendrían 29.500 latas. Entonces, hasta ese momento se tendrían 29.500 latas. Ahí ustedes completan la respuesta, o sea, terminan de poner la redacción, pero la respuesta es esta, ¿no? Que en la semana 5 se tendrían 29.500 latas. Igual, si me equivoqué al hacer las sumas, por favor, ustedes háganlo con calma. Ahora, quiero pasar al punto 3. En el punto 3 nos dicen que obtengamos la ecuación de la recta secante a partir de la función derivada. Entonces, eso nosotros ya lo hemos hecho y lo podemos hacer así. La recta secante, la recta secante que pasa. Una cosa que quiero que quede muy claro es que para poder establecer una recta secante necesitamos 2 puntos. Acuérdense, una secante toca a la gráfica o a la curva en 2 puntos. Caso contrario, la tangente. Para una tangente solo necesitamos un punto. Bueno, la recta secante que pasa por los puntos P1, X1, X2 y P2, X2, Y2. Aquí me equivoqué. Aquí no debe de ser X2, aquí debe de ser Y2. Perdón, Y1. Y ya sabemos, la recta que pasa la recta que pasa por estos 2 puntos, su ecuación es Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Entonces, veamos lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es tomar 2 puntos. Por ejemplo, este lo voy a poner en 5. Y voy a poner otro punto. Por ejemplo, lo voy a poner en 4. Entonces voy a trazar la recta que pasa por el punto B y por el punto A. Entonces, como siempre, hay que poner distintos colores para que se distinga. La recta la voy a poner de verde. La secante la voy a poner de verde. La curva, que es la parábola, la voy a poner de azul. Y ahorita que hagamos la tangente, esa va a ir de rojo. Entonces yo quiero ahorita trazar la ecuación de esta recta, de la recta verde. Esa recta verde pasa por los puntos A y B. En este caso, por ejemplo, B va a ser mi punto P1 y A va a ser mi punto P2. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
aquí vamos a escribir, por ejemplo, la secante que pasa por los puntos P1, quiero que sea X1, Y1 y P2 quiero que sea X2, Y2. Ahora, P1 va a ser B. Entonces, aquí le voy a cambiar el nombre para que se entienda mejor. En renombrar, ahora le voy a llamar P subíndice 1. Entonces, P1, X1 en este caso vale 4, que es lo que estaríamos utilizando este renglón. Vale 4. Entonces, nosotros en lugar de escribir P1, en lugar de escribir X1 ponemos 4. Ahora, Y1. Tenemos que ver, la Y1 vale en este caso 24. Entonces aquí sería 24. Únicamente estoy sustituyendo. Ahora, P2 yo quiero que sea en este caso A. Entonces lo voy a cambiar el nombre para que se entienda mejor. Este va a ser mi P2. Ahí está, aquí está. P2 ahora es el punto 5. Aquí se ve con mayor precisión. X2 es 5. En lugar de escribir X2, aquí tenemos que escribir 5. Y ahora tenemos que escribir Y2. Y2 es 25. Ahora, lo único que tenemos que hacer es escribir esta fórmula. Y2 menos Y1 es igual a Y menos Y1. Lo tendríamos que escribir así. Y menos Y1, pero Y1 en nuestro caso es 24. Y menos 24 es igual a Y2, que es 25, menos Y1, que es 24, entre X2, que es 5, menos X1, que es 4, y todo esto que multiplica a X menos X1, pero X1 es 4. Lo único que acabo de hacer es sustituir en esta ecuación los valores. Es lo único que acabo de hacer y eso lo hice aquí abajo. Ahora, eso me queda 25 menos 24 es 1, 5 menos 4 es 1. Esto va a quedar 1 por X menos 4. Ahora, eso me va a quedar Y es igual a X menos 4 más 25, y esto es igual a X menos, más 21. Entonces la ecuación, la ecuación final, digámoslo así, es Y igual a X más 21. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la secante que pasa por los puntos P1 y P2, que debe de coincidir en este momento con la ecuación que tenga la recta verde. Entonces, ahorita está en otra ecuación, nosotros necesitamos ponerla en esta. Entonces, vean, bueno, creo que con verde no se ve muy bien, lo voy a cambiar de color porque creo que no se aprecia bien. Le voy a poner otro verde. Ahí está, creo que ese se ve mejor. Entonces vean, ahí está, básicamente es el mismo resultado que nosotros obtuvimos ahorita. Aquí está Y igual a 0.97, eso es casi 1, más 20.11. Entonces eso es muy parecido a 21. Aquí no nos da ahorita exacto porque los valores, bueno, de hecho no nos da exacto porque P2
tiene que estar exactamente en 5. Y P1 tiene que estar exactamente en 4. Eso es lo difícil. Ahí está 4. Y P1 y P2 tiene que estar exactamente en el 5. Ahí está. Entonces vean. Ahora sí nos da exactamente y igual a x más 20. Ay, entonces aquí nos equivocamos. Aquí a mí me da más 21. Yo creo que algo hice mal. No, sí está bien hecho. Y2 menos Y1. No sé qué hice mal. Porque me dio 21 y me tendría que haber dado más. Me tendría que haber dado 20. Y2 menos Y1 menos X1 menos 21. No, pues aquí ya vi el error. Aquí está el error. Aquí cuando pasé dividiendo es Y más 24. Aquí no es más 25. Aquí, a ver, voy a poner la goma. Aquí me equivoqué. Aquí es más 24. 20, menos 4 más 24 da 20. Ahora sí. Sí, ahí está. Aquí da 20. Y ahora sí ya nos quedó exactamente el valor que está acá. Entonces, con esa parte estaríamos resolviendo esta parte. Obtén la ecuación de la recta secante y la obtuvimos para... Y lo importante es que se den cuenta que nosotros la obtuvimos para los puntos P1 y P2 y que los puntos P1 y P2 tienen las coordenadas 4,24 y P2 las coordenadas 5,25. Yo sí quiero resaltar mucho eso. Una recta secante, la ecuación de la recta secante la hubiéramos podido obtener con cualesquiera dos puntos. Por ejemplo, si hubiéramos puesto a P1 en cualquier punto y a P2 en cualquier otro punto, y si hubiéramos hecho las mismas cuentas, pero ahora para los valores que tengan P1 y para los valores que tengan P2, hubiéramos podido obtener otra ecuación. Entonces yo sí quiero que quede muy claro que nosotros obtuvimos la secante para estos puntos específicos y no para otros. Ahora, lo último que pide la actividad, obtén la ecuación de la recta secante a partir de la derivada, luego intégrala a la misma, pues ya creo que es todo lo que pide. Entonces, fíjense, en la pregunta, en el inciso C dice, ¿qué relación existe entre el punto máximo alcanzado y la recta secante y su pendiente? Aquí yo creo que más bien lo que quieren decir no es con respecto a la secante, sino con respecto a la tangente. Y vean, les explico por qué. Por ejemplo, ahorita voy a poner una tangente y la tangente la voy a poner que pase por el punto P2 y que sea tangente a la parábola. Entonces, de rojo vamos a poner la recta tangente. Ahí está. Entonces, vean, la recta tangente, como ya dijimos, para poner la recta tangente solamente hace falta un punto. Con un solo punto que tengamos, nosotros podemos construir la tangente. En cambio, para la secante necesitamos conocer dos puntos. Ahora, una propiedad conocida de la tangente es que la tangente en el punto máximo, su pendiente es 0. Entonces, vean, en este caso, en x igual a 5, ahí está.
Ahí está. Estoy tratando de poner P2 en x igual a 5. Ahí está. Cuando el punto P2 está en 5, aquí se ve, su pendiente desaparece porque es 0. En cambio, si yo muevo un poquito al punto P2, por ejemplo 4.9, su pendiente es muy pequeñita. Entonces vean, conforme este número se va acercando al 5, la pendiente se va haciendo cada vez más pequeña. Vean, aquí era 1.25, 0.86, cada vez más pequeñita, y justamente cuando llegue al 5, la pendiente va a ser 0. Ahí está, y cuando se pase del 5, va a empezar a crecer, pero ahora negativamente. Entonces vean, la tangente, digamos que antes del 5, tiene pendiente positiva. La tangente exactamente en el punto 5, que es donde alcanza el punto máximo, la tangente tiene pendiente 0. Y después del punto 5, la tangente tiene pendiente negativa. Es decir, podemos decir que la tangente tiene pendiente positiva, pendiente 0 y pendiente negativa. Ahora, eso está relacionado con lo que nos están diciendo aquí. ¿Qué relación existe entre el punto máximo alcanzado y la recta? Yo aquí, en lugar de poner secante, pondría tangente. Entonces, ustedes redáctenlo. A mi gusto, me gustaría que lo redactaran con tangente aquí. ¿Qué relación existe entre el punto máximo alcanzado y la recta tangente y su pendiente? Pues la relación que existe es que en el punto máximo alcanzado, la recta tangente es horizontal y por lo tanto su pendiente vale 0. Entonces, y relaciónalo con los datos que has obtenido. ¿Eso cómo se relaciona? En cálculo, una de las cosas que nos enseñan en cálculo es que cuando una función alcanza su máximo, que en este caso sería, por ejemplo, aquí, en el punto 5, cuando una función alcanza su máximo, entonces la pendiente de la tangente vale 0. Ahora, eso también se relaciona con los datos. Los datos iban creciendo. Primero 9, luego 16, luego 21, luego 24, luego 25, luego 24. O sea, primero fueron creciendo hasta llegar a 25 y después de llegar al 25 fueron decreciendo otra vez. Eso está relacionado con que la pendiente primero era positiva, después era 0. La pendiente es 0 justamente cuando se alcanza el punto máximo, que es en 25. Cuando yo pongo el punto P2 exactamente en 5, es cuando la pendiente vale 0 y es cuando se obtiene la máxima recolección, en este caso de latas. Entonces, claro que sí hay una relación. Entonces, que es la que ya acabamos de decir. Entonces, lo voy a decir por última vez. ¿Qué relación existe entre el punto máximo alcanzado? El punto máximo alcanzado es x igual a 5 y la recta tangente. ¿Qué relación existe entre el punto máximo alcanzado y la recta tangente? Pues una relación que hay es que en ese punto la recta tangente es horizontal y que su pendiente es 0. Que antes de ese punto los valores crecen y que después de ese punto los valores decrecen. Eso se traduce a que antes de ese punto la pendiente de la tangente es positiva y después de ese punto la pendiente de la tangente es negativa. Creo que con eso estará más que justificado el inciso C. Y pues eso sería todo. Espero que se haya entendido bien y pues muchas gracias.